Durante la mayor parte de mi vida adulta, me he ganado la vida como guardia de seguridad. No es una profesión glamurosa, ni mucho menos, pero cubre los gastos. Mis puestos habituales eran en gasolineras, tiendas de barrio y pequeños comercios, lugares donde el trabajo consiste principalmente en ser visible y estar pendiente de todo. Pero cuando vi un anuncio para un turno de noche en el principal centro comercial de la ciudad, pensé que por fin había cambiado mi suerte. El sueldo era impresionante, mucho mejor que cualquier otro que hubiera visto en años. El horario también parecía razonable, de 11 a 6. Era un edificio grande y único, e imaginé que sería un trabajo tranquilo y sencillo. ¿Qué tan difícil podía ser? Me imaginaba relajándome en la oficina de seguridad, vigilando las cámaras y paseando tranquilamente por un espacio que el silencio nocturno ensanchaba. Envié mi solicitud de inmediato y al día siguiente recibí una llamada. Era el gerente de las instalaciones, el señor Peterson, preguntándome si podía ir a una entrevista esa misma tarde. Me pareció abrupto, pero no puse objeción. Estaba desesperado por el trabajo, y el centro comercial estaba a un corto trayecto en coche de mi casa. Mientras conducía, no podía quitarme la sensación de que todo iba demasiado rápido. ¿De verdad el centro comercial necesitaba tan desesperadamente un guardia nocturno? La entrevista en sí fue breve, casi apresurada. El señor Peterson me preguntó por mi historial laboral, pero no parecía estar escuchando de verdad. Repasó las tareas habituales, revisar las cámaras cada 15 o 30 minutos, realizar patrullajes cada hora, nada fuera de lo común. Al final de nuestra breve reunión, me miró y me preguntó, ¿puedes empezar esta noche? Eso me pilló desprevenido. La mayoría de los empleadores necesitan tiempo para el papeleo y la verificación de antecedentes, pero no estaba en posición de discutir. Por supuesto, respondí, intentando disimular mi entusiasmo. Parecía aliviado. Genial. Tenemos bastante poco personal, confesó, frotándose las sienes como si hubiera tenido un día muy largo. Los últimos guardias no se quedaron. Espero que seas diferente. Su comentario me hizo reflexionar un momento. ¿Qué quería decir con eso? Pero antes de que pudiera preguntar, me entregó una llave de la oficina de seguridad y me indicó que volviera a las 11 en punto. Cuanto antes empezara, antes cobraría, pensé. Le estreché la mano, salí de su oficina y conduje a casa para dormir unas horas antes de que empezara mi primer turno. Cuando regresé al centro comercial, estaba oscuro y desolado. El aparcamiento, normalmente abarrotado de coches durante el día, estaba casi completamente vacío. Unos pocos vehículos estaban dispersos, bañados por la tenue luz de las luces del aparcamiento, lo que hacía que el vasto espacio pareciera inquietantemente grande y silencioso. El edificio en sí se alzaba como una bestia dormida. Por un instante, pensé en dar la vuelta y volver a casa. Algo no encajaba. Lo descarté como el nerviosismo del primer día y me dirigí a la entrada de empleados. El señor Peterson me recibió en la puerta. Era un hombre de pocas palabras, simplemente me guió por los laberínticos pasillos hasta la oficina de seguridad mientras me repetía los protocolos básicos. La oficina era un espacio pequeño y reducido en la parte trasera del centro comercial, dominado por una hilera de monitores que mostraban imágenes granuladas de cámaras ubicadas por todo el edificio. Revisa las cámaras cada cuarto o media hora, me recordó. Haz tus patrullas. Asegúrate de que todo esté en orden. Lo de siempre. Me miró antes de añadir, y presta especial atención a las escaleras mecánicas y a la zona de juegos infantiles.
A veces pasan cosas raras allí. Ese último comentario me inquietó. Cosas raras. Hizo un gesto con la mano con desdén. Ah, ya sabes. Adolescentes intentando colarse o causar alguna travesura fuera del horario laboral. Ya verás. Asentí, aunque el tono de su voz me provocó un ligero escalofrío. Me dio una hoja impresa con los procedimientos habituales, me estrechó la mano una vez más y dijo, buena suerte. Nos vemos mañana. Después de que se fuera, me quedé completamente sola. El silencio del centro comercial desierto me envolvió como un sudario. Me senté frente a los monitores y comencé a revisar las imágenes de las cámaras. Las escaleras mecánicas estaban inmóviles, las tiendas oscuras y vacías. Por un segundo, logré relajarme. Al fin y al cabo, era solo un centro comercial. No había nada intrínsecamente inquietante en un edificio grande y vacío. Unos minutos después, sentí una presencia justo detrás de mí. Me levanté de un salto, con el corazón acelerado. Justo a mi lado había un conserje. Sonrió, visiblemente divertido por mi reacción. No pretendía asustarte, amigo, dijo con voz alegre. Debes ser el nuevo empleado. Solté una risa temblorosa, intentando calmar mis nervios. Sí, soy yo. No sabía que había un conserje en el turno de noche. Se encogió de hombros. Siempre tienen a uno de nosotros aquí para ordenar y preparar todo para la mañana. Su actitud cambió, volviéndose más seria. Solo asegúrate de cumplir las reglas. Parpadeé. ¿Las reglas? ¿Te refieres a las instrucciones que me dio? Me entregó un papel arrugado, con una expresión inquietantemente seria. Estas no son del gerente. Estas son las reglas que debes seguir si quieres ver el amanecer. Desdoblé el papel, pensando que era una broma. Pero la lista de reglas que contenía era todo menos divertida. Reglas para la supervivencia nocturna. Regla 1. Vigila las cámaras de seguridad cada 15 o 30 minutos, pero nunca te quedes mirando una sola señal durante demasiado tiempo. Regla 2. Después de medianoche, nunca mires directamente a los maniquíes. Si notas que un maniquí se mueve, abandona el lugar inmediatamente. Me quedé mirando la lista con un nudo en el estómago. ¿En serio? La sonrisa del conserje se había desvanecido. Te doy una advertencia. Sigue estas reglas o acabarás como el guardia que te precedió. Intenté restarle importancia. ¿Te refieres a que el último guardia renunció? Asintió con la mirada gélida. Después de solo una noche. De acuerdo, me guardé el papel en el bolsillo sin leer el resto de la lista, riéndome nerviosamente. Bueno, estoy a punto de empezar mi primera ronda. El conserje se hizo a un lado, fulminándome con la mirada antes de decir, ten cuidado. Asentí y salí de la oficina, pero sus palabras me quedaron grabadas en la mente. Había algo en su tono, en su mirada, parecía genuino, como si realmente tuviera miedo. Pero no iba a dejar que una lista de reglas tan extraña me afectara. Era poco más de medianoche cuando comencé mi patrulla. El centro comercial estaba inquietante de noche, mucho más de lo que había previsto. La tenue luz proyectaba sombras largas y retorcidas sobre el suelo de baldosas. Cada sonido se amplificaba, mis propios pasos resonando en las paredes, el leve zumbido de las luces de emergencia, los crujidos y gemidos distantes del edificio al asentarse. Mientras caminaba por uno de los paseos principales, intenté concentrarme en mis tareas.
El centro comercial no era enorme, pero sí lo suficientemente grande como para requerir patrullas regulares. Había numerosas tiendas que revisar, algunas vacías y tapiadas, otras cerradas con llave, con sus escaparates parcialmente visibles en la penumbra tras las vitrinas. Cerca del patio de comidas había una zona de juegos infantiles, silenciosa e inmóvil, con los aparatos de plástico de colores brillantes con un aspecto extraño y sin vida bajo la tenue luz. Más allá, pude ver las escaleras mecánicas, congeladas en su ascenso como artefactos de una época más ajetreada. Estaba empezando a acostumbrarme al silencio cuando vi algo extraño en una de las tiendas de ropa. La entrada estaba abierta de par en par. Me detuve, iluminando el interior a oscuras con la linterna. Al principio no vi nada fuera de lo normal, pero al recorrer la tienda con la luz, capté un movimiento en mi visión periférica, un sutil cambio, como si alguien se escondiera en la oscuridad. Giré la cabeza para mirar directamente, pero no había nada. Solo unos maniquíes de pie cerca del fondo, inmóviles como estatuas. Suspiré y negué con la cabeza. Eran los nervios jugándome una mala pasada. No iba a dejar que la escalofriante lista de ese conserje se me metiera en la cabeza. Entonces lo oí, un leve crujido, como el roce de una tela. La linterna volvió a enfocar a los maniquíes, y allí estaba. Uno de ellos, sin duda, se había movido. Ahora estaba un poco más cerca, ligeramente descentrado de los demás. Sentí que se me aceleraba el pulso. Señor conserje! Grité, más por fastidio que por miedo. Tenía que ser una broma. Probablemente estaba acechando en las sombras, intentando asustarme. Pero no hubo respuesta. Solo el suave e inquietante roce de la tela. Me giré lentamente, con la linterna de nuevo escudriñando los maniquíes. Y entonces lo vi. Uno de ellos había cambiado de posición. Su cabeza estaba girada, mirando directamente hacia la salida de la tienda. Se me cortó la respiración. No había nadie más. No podía ser una trampa. Salí de la tienda, sin querer quedarme ni un segundo más. Mientras me alejaba, miraba por encima del hombro. Y entonces los oí, pasos. Pero no eran pasos normales. Eran pesados y ásperos, como madera o plástico raspando contra el suelo de baldosas. El corazón me latía con fuerza. Me di la vuelta y allí estaba, el mismo maniquí de la tienda. Estaba de pie en medio del pasillo, mirándome con su rostro inexpresivo y sin vida. Se me erizó el vello de la nuca. Sentí que se me iba la sangre de la cara al verlo, rígido y lento, empezar a moverse hacia mí, con las articulaciones crujiendo a cada paso. Sus movimientos eran robóticos, como una marioneta a la que jalaban hacia adelante. Hice lo que cualquier persona racional haría, corrí. Giré sobre mis talones y salí disparada por el pasillo, mis pasos resonaban en el inmenso vacío del centro comercial. No me importaba lo ridículo que pareciera, solo necesitaba alejarme de aquella cosa. Doblé una esquina y me metí en un pasillo que conducía a los baños. Los pasos detrás de mí se habían detenido, pero no me atreví a mirar atrás. Entré corriendo al baño y me eché agua fría en la cara, intentando convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Pero al mirarme en el espejo, vi a alguien más. Una mujer estaba de pie cerca de los cubículos, de espaldas a mí, vestida con el sencillo uniforme de una limpiadora. Parpadeé, y ya no estaba. El corazón me dio un vuelco. Me di la vuelta, pero el baño estaba vacío. Caí de rodillas, exhausta y aterrorizada.
¿Qué estaba pasando? Intenté encontrarle sentido a todo, pero nada cuadraba. Entonces, recordé la lista. Saqué el papel arrugado de mi bolsillo y lo desdoblé con manos temblorosas. Allí, escritas con tinta negra, estaban las siguientes reglas. Regla 3. Si un maniquí parece seguirte, no mires atrás. A veces siguen a los guardias, pero si los ignoras, se detendrán. Si miras, sabrán que estás atento y se acercarán. Sentí un vuelco en el corazón. Había mirado. Regla 4. Evita mirarte en los espejos del baño. Demasiado tarde para eso. Se me hizo un nudo en el estómago al darme cuenta de que ya había roto 2 reglas cruciales. Fuera lo que fuese que estaba pasando, lo estaba empeorando. Regla 5. Si oyes a alguien hablando dentro de una tienda cerrada, no escuches. Regla 6. Si oyes a un niño reírse en la zona de juegos, abandona el área inmediatamente. Regla 7. Si miras la hora y es anterior a la última vez que la miraste, regresa a la oficina de seguridad de inmediato. Instintivamente miré mi reloj. Marcaba las 11:30 de la noche. Se me heló la sangre. Era imposible que fueran las 11:30. Había empezado mi patrullaje después de medianoche y había pasado bastante tiempo desde entonces. Esto era imposible. No me lo hicieron repetir. Salí corriendo del baño, con el corazón acelerado, mientras regresaba a la oficina de seguridad. El aire a mi alrededor se sentía más pesado, más opresivo, y las luces del techo parpadeaban intermitentemente. El centro comercial, que antes creía tranquilo y seguro, ahora parecía un ente vivo, observando y esperando. Llegué a la oficina y cerré la puerta de golpe. Respiraba entrecortadamente y tenía los nervios destrozados. Volví a mirar el reloj. Era casi la 1 de la madrugada. Parecía correcto. ¿Pero qué había pasado antes? ¿Por qué la hora se había distorsionado tanto? Me senté, intentando calmar mis manos temblorosas. Necesitaba mantener la mente despejada. No iba a dejar que este lugar me destrozara. Saqué la lista de nuevo y leí las reglas restantes. Regla 8. Entre las 4 de la madrugada y las 4:30 de la madrugada, cierra con llave la puerta de la oficina de seguridad y no la abras a nadie. Si llaman, puede que no sean quienes crees. Compruébalo con las cámaras. Regla 9. Si oyes a alguien llorar en un probador, no abras la puerta. Regla 10. Si oyes una escalera mecánica en marcha, no vayas a investigar. Vigila la zona con las cámaras de seguridad. Regla 11. Bajo ninguna circunstancia debes irte antes de que termine tu turno. Si lo haces, te arriesgas a que algo te siga hasta casa. Solté una risa nerviosa. ¿En qué clase de trabajo me había apuntado? ¿Quién había escrito esas reglas? No le encontraba sentido a nada. Pero allí sentado, el peso de todo lo ocurrido me oprimía, el maniquí, el cambio de hora, la figura en el espejo. Esto no era normal. Pasara lo que pasara, tenía que sobrevivir hasta la mañana. Era más de la 1 de la madrugada y el protocolo dictaba que debía hacer otra ronda. Por mucho que quisiera quedarme encerrado en la oficina de seguridad, sabía que debía seguir el procedimiento. Las cámaras no mostraban nada inusual, así que me armé de valor y volví al centro comercial. Mientras caminaba con cautela por el pasillo principal, empecé a oír algo, un leve murmullo proveniente de una de las tiendas cerradas. Se me heló la sangre al recordar la regla 5. Me detuve en seco,
con el corazón latiéndome con fuerza. El murmullo era silencioso, apenas audible por encima del zumbido del aire acondicionado, pero inconfundiblemente estaba ahí. Alguien, o algo, hablaba dentro. Me obligué a moverme, sentía las piernas como si fueran de plomo. La regla número 5 resonaba en mi cabeza: si oyes a alguien hablar dentro de una tienda cerrada, no escuches. Intenté bloquear el sonido, diciéndome que era solo mi imaginación, pero los murmullos suaves e incomprensibles persistían, haciéndose más fuertes a medida que me acercaba a la tienda. Miré la fachada. Los escaparates estaban cubiertos de papel, impidiendo ver el interior. Se me cortó la respiración al acelerar el paso, negándome siquiera a mirar en su dirección. No quería saber qué había detrás de ese papel ni qué producía ese sonido. La voz se hacía cada vez más fuerte, más clara, pero seguía distorsionada, como alguien hablando bajo el agua. Tenía que escapar. Pasé la tienda y me negué a mirar atrás. La voz empezó a desvanecerse y la tensión en mi cuerpo disminuyó ligeramente. Pero al doblar la esquina hacia el siguiente pasillo, volví a oírlo: pasos. Pero no pasos normales. Eran ásperos y desiguales, el sonido de algo sólido al arrastrarse contra el suelo. Casi como madera o plástico. Sentí un nudo en el estómago. Sabía lo que era incluso antes de girarme. Era el maniquí. Mis instintos me gritaban que no mirara atrás, recordando la regla 3, si un maniquí parece seguirte, no mires atrás. Si lo ignoras, se detendrá. Si miras, sabrá que estás atento y se acercará. Caminaba más rápido, con la vista fija al frente, intentando ignorar el creciente sonido de los movimientos del maniquí detrás de mí. Cada paso parecía más pesado, más deliberado. Mi corazón se aceleraba a medida que los pasos se acercaban, pero no me atrevía a darme la vuelta. Sigue caminando, me dije. El sonido del maniquí se fue apagando y, finalmente, dejé de oírlo. Solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo y aminoré el paso. Me temblaban las manos, pero al menos había seguido la regla. Lo que fuera que me seguía se había detenido, por ahora. Entonces oí algo más, el zumbido lejano de una maquinaria. Una escalera mecánica estaba en marcha. Me quedé paralizado, palideciendo. Regla 10. Si oyes una escalera mecánica en marcha, no investigues. Vigila la zona en las cámaras de seguridad. Di media vuelta y salí disparada hacia la oficina de seguridad. No iba a arriesgarme a romper otra regla, sobre todo después de lo que acababa de pasar. Mi mente corría mientras corría de vuelta por el pasillo, pasando la tienda abandonada y ahora silenciosa, hacia la seguridad de la oficina de seguridad. Podía oír la escalera mecánica a lo lejos, ese inconfundible zumbido mecánico, pero no me detuve. Entré a la oficina de golpe, cerré la puerta de golpe y la cerré con llave. Respiraba entrecortadamente. Inmediatamente dirigí mi atención a los monitores de seguridad, mirando las imágenes de las cámaras. La cámara de la escalera mecánica apareció a la vista, y allí estaba. Una figura. No era una persona, no exactamente. Era algo más. La figura era alta, de forma antinatural, con extremidades largas y delgadas. Su rostro estaba oscurecido por las sombras. Estaba de pie en la escalera mecánica, con el cuerpo rígido y espasmódico, moviéndose con movimientos lentos y antinaturales mientras los escalones la llevaban hacia arriba. Me quedé mirando la pantalla, paralizado, con la mente acelerada para procesar lo que veía. La cabeza de la figura giró lentamente,
como si percibiera algo, y entonces, increíblemente, miró directamente a la cámara, directamente a mí. Los monitores empezaron a parpadear, la estática llenó las pantallas, un fuerte zumbido llenó la habitación. Aparté la mirada de la cámara de golpe, recordando la regla 1. No mirar fijamente la grabación demasiado tiempo. El zumbido cesó casi al instante. Cuando volví a mirar los monitores, la escalera mecánica estaba vacía. La figura había desaparecido. Me recosté en la silla, temblando. No podía más. Tenía los nervios destrozados, y las reglas, esas malditas reglas, empezaban a parecerme un juego cruel diseñado para quebrarme. Solo tenía que aguantar la noche. Solo unas horas más, me dije. Las siguientes horas transcurrieron en silencio. Me quedé en la oficina de seguridad, demasiado conmocionado para hacer otra ronda. No dejaba de mirar los monitores, observando los pasillos vacíos, las tiendas en silencio, la escalera mecánica ahora inmóvil. Todo parecía tranquilo, pero el aire en la oficina estaba cargado de tensión. Entonces, oí algo que me provocó una oleada de terror. Llamaron a la puerta. Di un salto, con el corazón en la garganta. Me quedé paralizado, mirando a los monitores de seguridad para revisar el pasillo fuera de la oficina. No había nadie. Pero volvieron a llamar, 3 golpes secos en la puerta, como si alguien estuviera afuera. Y entonces oí una voz. Hola, ¿qué tal la noche? ¿Sigues pensando que las reglas son graciosas? Era el conserje. O al menos, sonaba como él. Tragué saliva con dificultad, recordando la regla 8, cierra la puerta de la oficina de seguridad entre las 4 y las 4:30 y no le abras a nadie. Si llaman, puede que no sean la persona que crees. Comprueba las cámaras para confirmarlo. Miré el reloj. Eran las 4:03. El corazón me latía con fuerza al volver a mirar la cámara. El pasillo de la oficina estaba completamente vacío. Pero los golpes continuaban, esta vez con más insistencia. La voz del conserje resonaba a través de la puerta, sonando amable, pero de alguna manera extraña. Vamos, abre. Te diré lo que realmente está pasando aquí. Me quedé paralizada, con la mano cerca del pomo de la puerta. Mi mente daba vueltas. Sonaba como el conserje, pero sabía que no debía confiar en mis instintos en ese momento. Volví a mirar la cámara. Nada. El pasillo estaba vacío. No pude abrir la puerta. No quise. Los golpes cesaron de repente. El silencio volvió a llenar la oficina y dejé escapar un suspiro tembloroso. Seguí mirando a la cámara, sin atreverme a moverme, hasta que finalmente apareció el conserje en la pantalla. Estaba de pie justo afuera de la puerta, mirando fijamente a la cámara. Volvió a llamar, con el rostro torcido en una sonrisa espeluznante. Se me encogió el estómago. La forma en que miraba a la cámara no parecía humana. Su cuerpo empezó a tambalearse, como si estuviera hecho de humo, y luego, lentamente, se disipó en el aire, dejando solo un pasillo vacío. Miré el reloj. Las 4:30 de la madrugada. Fuera lo que fuese, ya había desaparecido. Por primera vez en horas, el aire se sentía quieto. El peso opresivo que me había estado dominando pareció aliviarse, aunque solo fuera un poco. Podía sentir cómo la tensión se aliviaba de mis hombros, aunque mi cuerpo seguía sintiéndose como un resorte en espiral, a punto de romperse en cualquier momento.
Me puse de pie, con los músculos doloridos de estar encorvados sobre los monitores tanto tiempo. Necesitaba estirar las piernas, moverme, aunque solo fuera para quitarme de encima el miedo persistente que se me pegaba como una sombra. Después de todo lo sucedido, no me apetecía hacer otra ronda completa, pero quedarme en la oficina se sentía sofocante. Quizás un paseo corto, por los alrededores de la oficina, me ayudaría a despejar la mente. El centro comercial seguía en un silencio sepulcral. El tenue zumbido de la electricidad era el único sonido que resonaba por los pasillos. Las luces fluorescentes parpadeaban esporádicamente, proyectando sombras largas y distorsionadas que parecían cambiar de dirección a medida que caminaba. Mantuve la mirada baja, intentando no concentrarme en los maniquíes, las tiendas ni en el silencio inquietante que lo había invadido todo. Al doblar la esquina cerca de la oficina de seguridad, casi di un salto. El conserje estaba allí, apoyado tranquilamente contra la pared con la misma sonrisa amable que tenía la primera vez que nos conocimos. Esta vez era el verdadero conserje, o al menos eso esperaba. Parecía más humano, más tangible que la extraña aparición que había visto antes. ¿Una noche difícil?, preguntó con voz suave, casi burlona. No supe qué responder. Me quedé allí, con la mente acelerada mientras intentaba reconciliar lo que había visto antes, los golpes, la figura disolviéndose en la niebla, con el hombre que ahora tenía frente a mí. Podría decirse que sí, murmuré, intentando mantener la voz firme. Ladeó la cabeza y su sonrisa se desvaneció ligeramente. Seguiste las reglas, ¿verdad? Lo intenté, dije con la garganta seca. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué existen estas reglas? El conserje soltó una risita baja, pero no era el sonido amable y cálido de antes. Era una risa hueca, con un matiz más oscuro. Te lo dije, las reglas son para tu seguridad, dijo, entrecerrando los ojos. Aquí hay más cosas de las que entiendes. Mucho más. Retrocedí un paso, mi inquietud crecía con cada palabra que pronunciaba. ¿Qué quieres decir? ¿Qué está pasando en este centro comercial? Se encogió de hombros y recuperó la sonrisa. Ya lo entenderás. O tal vez no. Sea como sea, no hay escapatoria. Empezó a alejarse, girando por el pasillo tenuemente iluminado sin decir nada más. Sus movimientos eran lentos, pausados, como si no tuviera prisa por irse. No podía dejarlo pasar. Necesitaba respuestas. Espera, le grité, y mi voz resonó por el pasillo vacío. ¿Cómo que no hay escapatoria? ¿Qué intentas decir? El conserje no se detuvo. Siguió caminando, sus pasos inquietantemente silenciosos contra el suelo de baldosas. La desesperación y la frustración me invadieron, y antes de darme cuenta, lo estaba siguiendo, decidida a obtener alguna explicación. Doblé la esquina tras él, pero al llegar, el pasillo estaba vacío. Se había ido. Otra vez. El corazón me latía con fuerza mientras permanecía allí, mirando el pasillo vacío. Era imposible que hubiera desaparecido tan rápido. Solo había estado allí. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de él, pero el centro comercial había vuelto a sumirse en un silencio inquietante. Y entonces lo oí. Un llanto suave y apagado. Al principio, el sonido fue débil, casi demasiado bajo para notarlo, pero mientras permanecía allí, paralizada, se hizo más fuerte, más nítido. La voz de una mujer, sollozando quedamente en algún lugar cercano. Sentí un hormigueo de inquietud.
Conocía las reglas. Ya las había memorizado, y sabía exactamente qué era aquello. Regla 9. Si oyes a alguien llorar en un probador, no abras la puerta. Tragué saliva con fuerza, intentando bloquear el sonido, pero el llanto persistía. Parecía provenir de una de las tiendas de más adelante, los sollozos ahogados resonaban débilmente por los pasillos desiertos. Mi instinto me decía que me fuera, que volviera a la oficina y esperara en silencio la última hora de mi turno. Pero había algo en el llanto que me atraía, una fuerza casi magnética que lo hacía imposible de ignorar. ¿Y si alguien realmente necesitaba ayuda? ¿Y si todo esto estaba en mi cabeza? ¿Y si las reglas eran solo una broma pesada? Negué con la cabeza, intentando aclarar mis ideas. Ya había roto demasiadas reglas esa noche. No era broma. El conserje me había advertido y no iba a ignorarlo. Pero aún así, el llanto continuaba. Era más fuerte, más insistente, el sonido resonaba desde algún lugar más profundo de la tienda, justo delante de mí. No sonaba bien. Era demasiado hueco, demasiado distorsionado, como una grabación de alguien llorando en lugar de una persona real. Me quedé allí, debatiéndome entre la curiosidad y el miedo, hasta que finalmente tomé una decisión. El llanto cesó de repente. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. El aire se sentía denso, opresivo, como si las paredes del centro comercial se estuvieran cerrando sobre mí. Sentí una opresión en el pecho y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Entonces, lentamente, una figura apareció en una de las cámaras de seguridad. Había salido de la oficina, pero las cámaras seguían conectadas a mi dispositivo. No podía apartar la vista de la pantalla al verla. Una mujer pálida, con el pelo largo y oscuro que le caía lacio sobre el rostro, ocultando sus rasgos. Vestía ropa sencilla y anticuada, con el cuerpo encorvado mientras avanzaba lentamente por el pasillo, con los pies apenas tocando el suelo. Flotaba. El corazón me dio un vuelco al verla acercarse al probador, su cuerpo flotando hacia la entrada, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Se quedó flotando justo afuera de la puerta, como esperando a que la siguiera adentro. Retrocedí un paso, con el pulso acelerado. Esto no era real. No podía ser. Había visto cosas extrañas esta noche, pero esto era algo completamente distinto. Cerré los ojos con fuerza, deseando que la figura desapareciera, que me dejara en paz. Cuando los abrí, ya no estaba. Pero el llanto había comenzado de nuevo. Esta vez, justo detrás de mí. No pensé. Salí disparada por el pasillo, corriendo tan rápido como mis piernas me permitían. El llanto de la mujer resonaba por los pasillos, cada vez más fuerte y desesperado a cada paso. No me atreví a mirar atrás, no me atreví a arriesgarme a echar otra mirada. Solo sabía que tenía que salir de allí. Ya. Para cuando llegué a la oficina de seguridad, estaba sin aliento, todo mi cuerpo temblaba de miedo. Cerré la puerta de golpe, cerrándola con llave lo más rápido que pude, y me dejé caer en la silla frente a los monitores. Mi pecho subía y bajaba con cada respiración, la adrenalina aún me recorría el cuerpo. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban débilmente, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Me sentía atrapada, como un animal acorralado sin otra salida que la vaga esperanza de que mi turno terminara pronto. Miré los monitores. Se me encogió el corazón. Allí estaba. La mujer. La misma figura pálida,
con el cabello colgando lacio sobre su rostro, moviéndose de esa forma extraña y flotante. Ya no deambulaba por los pasillos, se dirigía directamente a la oficina de seguridad. Se me heló la sangre al observarla en los monitores. Flotaba por el pasillo, cada vez más cerca, con sus movimientos lentos y espasmódicos desconcertantes. No caminaba como una persona normal, apenas movía los pies, deslizándose apenas por encima del suelo. El sollozo había desaparecido, pero el peso de su presencia era sofocante. Era como si el aire a su alrededor se distorsionara con su aproximación, deformando la realidad misma. Revisé las cámaras desesperadamente, cambiando de ángulo. Se acercaba. Respiré a toda velocidad al verla pasar junto a las tiendas cerradas, con el rostro oculto por el pelo y los brazos flácidos a los costados. Cada segundo que se acercaba más, sentía que el pánico crecía, arañándome la garganta. Tomé la lista de reglas, apretándola con fuerza entre mis manos temblorosas. No abras la puerta, repetía una y otra vez, como un mantra. No abras la puerta, pase lo que pase. La mujer se detuvo justo delante de la oficina de seguridad. Podía verla en el monitor, con la cámara enfocada directamente a la puerta. Se quedó allí, silenciosa e inmóvil, como una estatua. Por un instante, me atreví a esperar que se fuera, que tal vez se desvaneciera como una pesadilla. Pero entonces, empezaron los golpes. Suaves al principio, apenas un golpe, pero cada golpe se hizo más fuerte, más contundente, hasta que sentí como si toda la puerta temblara. El pulso me latía con fuerza en los oídos, ahogando todo lo demás. Ella estaba allí, a pocos centímetros, al otro lado, y sentía su presencia como un peso frío que me oprimía. Revisé el monitor de nuevo, rezando para que desapareciera, pero no lo hizo. Su cuerpo estaba rígido, inmóvil, pero los golpes continuaban, cada vez más fuertes y violentos. El marco de la puerta se sacudió como si no fuera a aguantar mucho más. Me tapé los oídos con las manos, apretando los ojos con fuerza, intentando ignorarla. Esto no era real. No podía ser real. Pero los golpes solo se hicieron más intensos, más insistentes, como si alguien golpeara con los puños. Mi corazón se aceleró, mi cuerpo temblaba mientras miraba la puerta, incapaz de moverme. Entonces lo oí. «Oye, abre. Es el gerente». Me quedé paralizada. La voz me sonaba, demasiado. Era el señor Peterson. Pero algo andaba mal. Miré el reloj, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. 6:01 de la mañana. El alivio me invadió, pero la sospecha me invadió de inmediato. ¿Era él de verdad? ¿O se trataba de otra trampa? Revisé la cámara una última vez. La mujer había desaparecido. Ni rastro de la figura pálida, ni sombra, ni presencia. Todo bien ahí dentro, volvió a llamar la voz del señor Peterson, ahora más cercana, más preocupada. «Abre, tu turno ha terminado». Dudé, con la mano sobre el picaporte. Había sobrevivido a la noche, ¿no? El reloj marcaba más de las 6 de la mañana, y nada había venido a buscarme en esos últimos momentos. Pero los acontecimientos de la noche me habían conmocionado profundamente, y no estaba lista para confiar en nada ni en nadie sin comprobarlo una última vez. Miré el monitor una última vez, comprobando la señal del exterior de la oficina. Y allí estaba. El señor Peterson, de pie justo al otro lado de la puerta, con el mismo aspecto que cuando lo conocí. Ninguna figura inquietante, ningún rostro distorsionado.
Solo él. El gerente. Con mano temblorosa, abrí la puerta. El señor Peterson se quedó allí, su expresión se suavizó al ver mi expresión. —¿Qué mala noche? —preguntó con la voz llena de preocupación. Asentí lentamente, todavía intentando procesarlo todo. Sí, se podría decir eso. Frunció el ceño al notar el miedo en mi rostro. —¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma. Reí con amargura. Algo así. No entré en detalles. No le conté nada del maniquí ni de la mujer llorando. Ya no parecía real. Simplemente me alegraba de que la noche hubiera terminado. Pero algo me carcomía, algo que necesitaba saber antes de irme de allí para siempre. —¿Y el conserje? —pregunté de repente. —¿El que trabaja en el turno de noche? El señor Peterson me miró desconcertado. —¿Qué conserje? Se me encogió el estómago. El que estuvo aquí toda la noche. Me dio una lista de reglas que debía seguir. El señor Peterson negó con la cabeza, con expresión seria. No hay conserje nocturno. Nadie trabaja aquí de noche excepto tú. Mi mente daba vueltas. Las piezas no encajaban. Nada tenía sentido. Miré al señor Peterson, con los pensamientos a mil. Si no había conserje, ¿qué no que me había estado advirtiendo? ¿Y las reglas, de dónde habían salido? No hice más preguntas. Le di las llaves, salí en el acto y salí del centro comercial sin mirar atrás. Lo que hubiera pasado allí, lo que se escondiera en los rincones oscuros de ese lugar, no iba a quedarme para averiguar más. Mientras me alejaba, con el peso de la noche aún en el pecho, me di cuenta de que hay lugares que es mejor dejar en paz. Y ese centro comercial era uno de ellos. Nunca volveré a ese lugar.